nos va a disertar la doctora María Silvia Pérez. Ella es bioquímica y doctora en biología molecular, tiene una amplia trayectoria y es gerente del área de medicina genómica de MALLAB. Hoy la doctora en esta segunda parte nos va a hablar sobre el exoma como herramienta diagnóstica. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la última charla de nuestra jornada. Hoy terminamos este evento que fue nuestro viaje, llegamos a la Ítaca hoy. Bueno, vamos a cerrar con el exoma como herramienta diagnóstica, ¿sí? Exoma sí, exoma no, cuándo, cuánto sirve, no sirve. Bien. Me gusta a mí cuando empezamos a hablar así de las técnicas más nuevas, hacer un poque de historia, pero algunos ya estuvieron en la clase previa donde empecé a hablar de la medicina genómica. Y acá me gusta señalar algunos hitos que fueron importantes para la genética en esos días. Las leyes de la herencia de Mendel, de segregación de alelos, la descripción del cariotipo, María Eugenia, ahí será tu métier, Watson y Crick, la doble hélice, los que estuvimos en la inauguración vimos el hermoso espectáculo que hicieron emulando la doble hélice del ADN, y finalmente la secuenciación del genoma humano como dijo ayer Adrián, hablaba de la secuenciación que se hizo, el esfuerzo, porque se hizo con la técnica de Sanger. Hoy qué fácil hubiera sido, Mariana, si hubiéramos tenido el Novasic acá. Pero bueno, Sanger se lleva nuestro merecido reconocimiento, ¿no? Bien, estos fueron hitos que fueron marcando diferentes puntos de inflexión en el conocimiento de la genética. Así que hoy, como les dije, es una especialidad médica que se ha jerarquizado muchísimo y que yo cada vez que encuentro un estudiante de medicina me dice, sí, no sé qué voy a hacer, hace genética, le digo, hace genética. Bueno, con la lectura del genoma humano hemos visto que tiene muchísimas bases, más de 3.000 millones, cuántos genes que se conocen que tienen proteína, que codifican y tienen un fenotipo relacionado, cuáles tienen funciones conocidas, el proteoma, vieron que yo les hablaba de la proteómica, fueron datos que fueron surgiendo a partir de estos datos del genoma humano y que, como yo digo, qué suerte que tienen los médicos que están ahora, porque tienen una herramienta valiosísima, pueden conocer a su paciente y conocer molecularmente la patología que tienen, el punto, digamos, disruptivo en esa cascada de señalización, en lo que sea, dónde está esa mutación, ¿sí? Y, por supuesto, bueno, se detectaron cuáles eran los genes que tenían, los que llamamos genes OMIM, que tienen, son las enfermedades monogénicas, y bueno, cuáles son las mutaciones más frecuentes y demás. Toda esta información fue desprendiéndose de esta lectura, que fue tapa de Nature en su momento, se emitió un borrador en el 2002, en el 2003 salió finalmente, y que se invirtió un montón de dinero. Bien, como dije, se completó, dio acceso a la secuencia completa. El genoma permitió entender esta variabilidad biológica y redefinir los conceptos de salud y enfermedad, ¿no? Y cuando digo esta variabilidad, ¿se acuerdan que ayer, los que estuvieron ayer en la clase de 360, decía Adrián que tenemos un 1%, nuestro genoma tiene un 1% de diferencia con el de un chimpancé? Dice que a algunos los puede ofender eso, pero es así, la diferencia es el 1%. Y entre Julia Roberts y todas las mujeres que estamos acá hay un 0,1, les aclaro. Así que, bueno, entre Brad Pitt y los hombres también hay un 0,1. Entender esta variabilidad permitió ir por esta medicina, que hoy hablamos de esta medicina de precisión, personalizada. ¿Qué hacemos? Caracterizamos nuestro paciente y caracterizamos la enfermedad. Tenemos en nuestras manos ese sencillo trabajo de darle esa información al médico tratante, ¿sí? Bien, vuelvo a la clasificación de las enfermedades. Los que estuvieron en la clase previa ya la vieron. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo qué utilidad tiene el exoma y qué alcance. Entonces, clasificar bien la enfermedad que intentamos estudiar con el exoma es clave, porque si tenemos una aneuploidía cromosómica, ¿sí?, o una lesión de un cromosoma, hacerle un exoma no nos sirve de nada. Tenemos que llamar a Eugenia y decirle, Eugenia, ¿me haces el cariotipo? Eugenia nos va a decir cuántos cromosomas tiene, si falta o sobra uno, o qué tiene traslocado, qué tiene dado vuelta así. Entonces, la clasificación de la enfermedad, poder identificar dónde sospecho que están las mutaciones. Si es una fibrosis quística tampoco vale la pena hacer un exoma, sabemos que es conocido. Hoy hay tecnologías que nos permiten secuenciar el gen completo, no solamente las mutaciones más frecuentes.
y si son complejas o multifactoriales, ver qué peso tiene esa información genética que le vamos a dar con un exoma en la patología que tiene el paciente. Bueno, técnicas hay muchas y que hoy tengamos NGS y que nos permita hacer un exoma no quiere decir que una prueba citogenética no tenga valor ni que no sea necesaria. Es el primer paso. Tenemos un paciente con un síndrome genético. ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Tiene el complemento sexual adecuado? ¿No tiene traslocaciones? Es el primer paso. Y después, de acuerdo a esa clasificación de enfermedades, ¿qué es lo que sospecha el médico, pediatra, genetista, neurólogo? Entonces, ahí es donde vamos por las distintas técnicas. Y a lo largo de los años hemos ido evolucionando con las distintas tecnologías que fueron apareciendo y los conocimientos a partir del genoma, de analizar genes de manera individual, paneles chiquititos, variantes. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en biología molecular en la cátedra de genética, analizábamos 3 o 4 variantes de la beta-globina. Hoy le hacemos la secuencia completa del gen. Son 3 exomas, regiones lindantes, región UTR, y nos quedamos tranquilos que no, si hay algo lo vemos. En ese momento hacíamos ASO, hibridación oligoespecífico, lo marcábamos con radiactivo, ¿sí? Hoy con las herramientas que la revolución tecnológica que nos ha dado tantas herramientas técnicas, es posible estudiar el gen completo y en poco tiempo. Bueno, por supuesto, el exoma completo y ya hoy, actualmente, el genoma completo. Bien, como dije, porque no quiero doy jerarquía al exoma como tal, pero no nos olvidemos de todas las herramientas que tenemos en la biología molecular. Técnicas de citogenética que nos permiten ver las enfermedades cromosómicas, apoyados por las técnicas de FISH, porque un mosaico de un Turner hay que verlo con un FISH, que se cuentan más células. Un array para ver dosigénicas. El array la hibridación cromosómica es muy importante. Las PCR y MLPA que nos permiten detectar variantes específicas o de lesiones y duplicaciones en las técnicas de MLPA. Secuenciación de paneles, y sabemos que es una patología que está causada por 2 o 3 genes, hacer un panel chiquito. Y por supuesto el exoma, que incluye toda la parte codificante del genoma, y hoy ya se ofrece el genoma como herramienta diagnóstica también. Un poquito más discutido, porque si yo les conté que el NGS nos trajo incertidumbre, imagínense analizar un genoma. Yo no espero jubilarme antes que tenga que hacerlo. Es mucha la información que arroja. Muy bien, entonces, bueno, hablábamos de esa evolución de las técnicas con la revolución tecnológica, y lo que se logró con esta revolución tecnológica es este desarrollo automatizado que dio origen a estos métodos de high throughput, los de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que surge la NGS. ¿Qué es NGS? ¿Qué es la técnica de NGS? Es la secuenciación masiva en paralela. Esta metodología nos permite secuenciar múltiples genes en múltiples pacientes. Entonces, es una herramienta valiosísima en corto tiempo. No sé cuánto hubiera llevado secuenciar el genoma humano con NGS, o sea, nada. Y llevó más de 10 años hacerlo por sangre. Entonces, son estas tecnologías de alto rendimiento, las llamadas de high throughput, ¿sí? Bien, a partir de acá es donde surge esta secuenciación masiva en paralela de los exomas. ¿Y qué es lo que ha surgido con estas técnicas? Yo digo que a veces la evolución tecnológica avanza más que la científica y los conocimientos, porque nos arrojan datos que son muy difíciles de interpretar, porque no sabemos todavía, ¿sí? No hay casuística. Entonces, me encanta porque la tecnología yo siempre digo, admiro a la gente que desarrolla estas tecnologías porque parecen mágicas, y el equipo, el MySic, yo digo que es una caja negra, ¿no? Porque es mágico. Uno pone todo, mezcla a los pacientes, que en molecular lo que hay que hacer es no mezclar pacientes, porque ahí los mezclamos y sale todo. Así que es maravilloso. Pero bueno, fíjense, han acelerado el descubrimiento de nuevos genes. Todos estos que están en azulito se han descubierto por la nueva tecnología. Aumenta mucho más que por las tecnologías tradicionales. Refresco un poquito el tema de los conceptos que tenemos que tener, lo que es cobertura, lo que es genoma de referencia, lo que es profundidad de lectura, ¿sí? Para poder analizar esa variante que tenemos, ese 0,1% que tenemos entre individuos, para ver si es relevante clínicamente o no. Todos estos conceptos son los que tenemos que ir incorporando cuando empezamos a hacer NGS. Fíjense, este aumento exponencial del conocimiento total de genes, que está marcado por los bloquecitos rojos, es impresionante con estas tecnologías revolucionarias
que están surgiendo. Bien, entonces, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, si tenemos un paciente que le piden un delta F508, no necesitamos un exoma, ahí directamente se estudia una variante. Si hay que estudiar un gen, ¿qué pasa con los pseudogenes? NGS no sirve para pseudogenes con alta homología, por lo tanto, una hiperplasia suprarrenal congénita, Sanger, MLPA. Entonces acá vemos que tenemos que estudiar el gen completo o el panel de las mutaciones más frecuentes, que son las que provienen del pseudogen. Paneles de genes, el típico es el panel de cáncer hereditario. Ahí se recomienda, CMG recomienda 28, 30 genes, que son los que más fuertemente asociados están a los 8 cánceres hereditarios más frecuentes. Entonces se hace ese panel, no necesitamos hacer el exoma y podemos darle respuesta a nuestro paciente si tiene un riesgo aumentado o no de tener un cáncer hereditario. El exoma, por supuesto, sobre todo con patologías neurológicas, pediátricas, enfermedades raras, y hoy ya el genoma, que si bien está en investigación, les aseguro, porque yo ya tengo un paciente citado que viene la semana que viene, que de un genoma trío, ya hoy es una herramienta diagnóstica también. Perdón, paso. Bueno, como les dije, este es nuestro MySeq. El exoma es una herramienta que hoy tiene múltiples soluciones, de acuerdo a cómo lo apliquemos y qué estemos buscando. ¿Qué es lo que hacen estas nuevas tecnologías? Aumentar la potencia diagnóstica, pero también, fíjense, hallazgos incidentales o secundarismos, variantes, las BUS, las famosas BUS, las de significado incierto, y los resultados conflictivos o difícil interpretación. Aumenta la incertidumbre cuando aumenta el análisis, la complejidad del análisis, ¿sí? ¿Es importante hacer un exoma? Sí, claro. Cuando tengo un niño con fenotipos solapados, que tiene una hipotonía, tiene discapacidad intelectual, regresión en el habla, algo del espectro autista. Y sí, porque si no que le tengo que hacer 10 paneles para poder abarcar todos los genes de todos esos fenotipos. ¿Sí? Entonces, el exoma tiene valor. Nos da mucha incertidumbre, pero nos da mucha información también. Entonces el exoma hoy es una herramienta que utiliza el médico, que la pide, que muchas veces se pide de más, sí, les voy a contar. El exoma es solamente el 1 al 2%, perdón, como máximo del genoma completo. Siempre esta hora me agarra el ataque de todo. Ahí tengo. Un poquito más. Bien, como les dije, solamente 2% del ADN total, de ese genoma completo que se terminó de leer en el 2003. Y aunque es una fracción pequeñita, fíjense, contiene el 85% de las variantes responsables de las enfermedades conocidas o descritas, ¿sí? O sea, qué importante es conocerlo en estos casos. Acá se graficó un poco. Fíjense, genoma completo, 2%. Abarcan los genes conocidos, más o menos son 20, 21.000 los genes descriptos. El resto del genoma son ADN intergénicos, reguladores y muchas regiones que están asociadas a nuestros ancestros, ¿sí? Esta es más o menos la cantidad de exones que tienen los genes, los 20.000 genes que están compuestos en el exoma. Esta es la estructura. Nos acordamos, los que no hacen genómica se acuerdan de la FACU, región UTR o reguladora, región codificante, los exones, separada por la región intrónica y después la 3' UTR. Y el 85% de las mutaciones conocidas están asociadas a enfermedades, se encuentran en el exoma, ¿sí? Por eso tiene un valor diagnóstico, un plus, ¿sí? Bien, entonces el exoma sí es no tanto el genoma, es la técnica que hoy se usa como técnica más amplia para describir y cubrir todos esos genes que hoy ya están descritos y figuran en lo que es el OMIM. Bueno, acá les recuerdo que nosotros en genómica hablamos mucho de OMIM y HPO. ¿Qué es el OMIM? Es un catálogo, no es nada más ni nada menos que un catálogo de genes y de fenotipos. Interrelaciona las dos cosas. Entonces sabemos que el gen
tal, está asociado a distintas características clínicas de un paciente o de rasgos genéticos. Entonces, ese es un catálogo que está online, que uno lo consulta continuamente. Yo cuando viene la gente de sistema a mi escritorio, me dice, María Silvia, ¿no podés trabajar con tantas ventanas abiertas? A ver, tengo el OMIM, tengo el HPO, tengo Gene Review, y sí, las necesito, pues dame una computadora con más capacidad, le digo, yo tengo que trabajar con esto, y sí, estamos continuamente chequeando, porque es lo que necesitamos, ¿sí? El HPO, como les digo, es el Human Phenotype Ontology, que es un vocabulario de las características fenotípicas. ¿Por qué? Porque está estandarizado y está categorizado. Entonces, si un médico en La Rioja y un médico en España me habla de un HPO número tanto, ya sabemos de qué estamos hablando, de una distonía, de una atrofia, de una hipotonía, ¿sí? Todas estas características están descritas y catalogadas acá. ¿Y por qué es importante? Porque como a veces estas muestras se mandan afuera, tenemos que darle información que la entiendan, la que nosotros entendemos acá, que la entiendan ellos allá. Entonces es importante marcar los HPO que tenemos, los rasgos HPO que tiene el paciente, que tenemos disponibles para brindar los que describió el médico, ¿sí? Nosotros no somos quien describe los rasgos, sino el médico nos manda estas características. Bien, entonces el exoma hoy nos ofrece una solución en la que se secuencia la región codificante, región lindante, exón-intrón completa. Es importante también recordar que las regiones lindantes eran relevantes por el tema de la transcripción. ¿Se acuerda que se podía afectar el sitio de splicing GTAG? Podíamos saltar los sitios de splicing y tenemos algún salteo de un exón. Bien. El típico caso de la atrofia muscular espinal es esa, pero que no se ve por exoma. Entonces, la secuencia del exoma nos permite realizar intervenciones, o que se realicen intervenciones médicas a tiempo, digamos, sin demoras, tomar decisiones reproductivas informadas. ¿Qué quiere decir? Los pacientes portadores o que tienen historia familiar de diferentes patologías y se hacen estos estudios, pueden saber que son portadores para determinadas enfermedades raras, y evitar pruebas adicionales. Sobre todo en un recién nacido. Cuando hay un recién nacido con un síndrome genético, si uno empieza a hacer una prueba de cerebro metabólico y después el panel para el otro, después perdimos muchísimo tiempo, muchísimo dinero y a veces con un exoma acortamos toda esta odisea diagnóstica, ¿sí? Bien. Nos permite detectar variantes no identificadas con otros estudios más acotados, como puede ser un panel, y ustedes saben que hay fenotipos que son epilépticos, para epilepsia, entonces el paciente epiléptico, pero muchas veces es la epilepsia tipo 27A, y justo es un gen que es más poco frecuente y no está incluido en ese panel, y no lo vemos. Entonces con el exoma sí tenemos esa posibilidad, porque el gen está descrito, no está incluido en el panel que se ofrece. Acorta las odiseas diagnósticas de los pacientes, orienta tratamientos, contribuye a la planificación reproductiva y ayuda a identificar portadores. Bien, ahí vamos a ver, cuando hablo de portadores, la importancia a veces de los exomas trío, mamá, papá y el paciente afectado, ¿sí? Bien, acá la tasa diagnóstica del exoma es aproximadamente un 25%. ¿De qué depende? Podemos tener el mejor Novasic, Pablo lo dejó a punto, divino, tenemos el mejor operador para pipetear, preparar una library no es una tontería tampoco, lleva tiempo, puede estar automatizada, que los que tienen suerte tienen automatizada esa parte, pero esto es muy importante, ¿qué información fenotípica le estamos brindando al informático? Fíjense cómo aumenta la tasa diagnóstica de 25, casi hasta 40, cuando aportamos información fenotípica. Hay que analizar más de 20.000 genes. Y imagínense cuántas variantes en esos 20.000 genes, ¿sí? Entonces, la información clínica del paciente es clave cuando se va a hacer un exoma, ¿sí? Y muchas veces, recién me decía Andrés, me hablaba de una revisión que habían solicitado. A ver, ¿cuándo se puede pedir una revisión de un exoma? Si hay un chico que empezó con una regresión del lenguaje, hipotonía, bueno, se le hizo el exoma, no se vio nada, a los 8 años empieza con pérdida de la visión.
a ver, en ese exoma se vieron esos genes, se los revisó bien, tenemos un rasgo fenotípico que debutó a los 8 años. Es un onset en la primera infancia, ya no cuando es bebé, ¿sí? A los 8 o 10 años. Revisemos eso, ¿ok? Entonces es importante esa revisión de datos. El tiempo es lo que nos regala el exoma, nos acorta los tiempos, que es clave sobre todo cuando hablamos de pacientes pediátricos de neonatos, ¿sí? Bien, ¿a qué pacientes? Porque hacer un exoma también, porque sí, a ver, oye, hacete, total, a ver, ¿me lo cubre, no me lo cubre la obra social? Bueno, no. La elección de paciente tiene que ser por el genetista, por eso ya hablábamos con Mariana, creo, como quién lo recomienda. Y en general son neurólogos, genetistas, pediatras, porque en general es para el paciente pediátrico, ese paciente que tiene un cuadro con solapamiento de diferentes fenotipos, con alteraciones neurológicas, discapacidad intelectual, autismo, que yo ahí no lo puse, pero el autismo es una patología bastante frecuente y que todavía no hay un gen que digamos sí está asociada a puede haber muchos, discapacidad motora, las dismorfias, que el médico las describa cuando pide un exoma, que describa qué tipo de dismorfismo hay. Y por supuesto en las enfermedades raras, donde es difícil acotar un panel concreto, porque las enfermedades raras son raras y a no ser que sean unas muy bien descritas, realmente ahí está la odisea del diagnóstico en estos pacientes, ¿sí? Como les dije, en neo, cuando hay sospecha de un síndrome genético, hacer el exoma acorta el tiempo, aumenta la probabilidad diagnóstica, porque si tenemos que empezar con los estudios de metabolismo, los estudios de paneles, el chico empieza a tener el deterioro y, sobre todo, cuando hay una intervención médica que puede revertir ese deterioro que se desencadena o se dispara por ese desequilibrio metabólico que está teniendo por esa deficiencia o lo que sea, ¿sí? Que se acumula, no sé, yo no hago neurometabolismo, les aclaro, no sé, carnitina, un metabolismo intermediario, y lo que podemos lograr con el exoma es identificar esa deficiencia que tiene el chico y bloquear ese deterioro, así como el típico hipotiroidismo en un neonato, que bueno, el problema neurometabólico lo podemos identificar rápidamente y tener una intervención médica que evite el deterioro posterior, la discapacidad que pueda generar. Entonces, en ese caso, costo-efectividad es menos costoso que hacer varios paneles y mucho más eficiente. Bien, les mencioné las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Sí, es que más o menos 1 de 2.000 personas la tienen, no son tan raras. Y en general el 80% de ellas tienen un origen genético. Son crónicas, son progresivas, degenerativas, en muchos casos generan discapacidad y la mayoría tienen una expectativa de vida bastante corta, ¿sí? Y estas enfermedades, fíjense, afectan casi el 7% de la población mundial, o sea, no son tan raras. Más del 50% son pacientes pediátricos por este tema de la expectativa de vida más corta que tienen. Hay más de 7.000 descriptas. Hay muchos afectados en todo el mundo, fíjense, 300 millones, ¿sí? Entonces, estas enfermedades han encontrado una tabla de salvación con estos estudios de exoma y genoma. Realmente es donde uno ve la utilidad, porque el 40% de los pacientes con enfermedades raras han tenido a priori un diagnóstico erróneo, con lo que eso implica para el paciente, ¿no es cierto? Un tratamiento, una expectativa, que le diga, bueno, su hijo va, que en general son pediátricos. La parte emocional del paciente también uno a veces no llega a mensurar o a dimensionar lo que implica un diagnóstico erróneo. La consulta a los diversos especialistas, por eso es la odisea, porque lo mandan al neurólogo, después pasa por, no, este es mejor porque es especialista en movimiento, el otro, bueno, mandalo, y van por consultorio en consultorio hasta que llegan al diagnóstico. Una media de 5 años en recibir un diagnóstico. Es muchísimo. Y, por supuesto, tienen un cuadro que por eso, por todo lo que les describí, que es un cuadro muy dificultoso, en general son rasgos raros, poco frecuentes, el médico a veces se enfrenta con situaciones que obviamente no se conocen mucho, no hay tantos pacientes en el mundo, y el exoma les ofrece un rendimiento diagnóstico de un 25%, que no es menor, y cuando hay revisión puede subir, cuando se suman rasgos fenotípicos del catálogo HPO,
¿sí? Esto... Acá resumí datos de un trabajo que se hizo en Baylor College, en el Hospital Infantil de Texas. En una neo, todos los que recién nacidos con síndromes genéticos, dismorfias o tenían alguna deficiencia, algo que necesitaban una atención de una terapia, se enrolaron 278 recién nacidos, se les hizo el exoma inmediatamente, se enrolaban, se les hacía el exoma. Fíjense, al 35,7% tuvieron el diagnóstico con el exoma. De estos pacientes, 53% tuvieron una intervención médica con cambio de tratamiento. Eso es en un tiempo en que lleva un exoma, que no es más de un mes. En Baylor, más o menos en 30 días, 40 días tienen, y supongo que esto lo han hecho en tiempo más acotado, porque yo hablo de los tiempos que a veces uno maneja cuando manda la muestra, tenemos los tiempos de envío y demás. Entonces, en este momento, en estas situaciones, costo eficiente es importantísimo porque podemos identificar estas variantes que pueden ser la causa del desorden que presentó ese recién nacido y poder intervenir y cambiar un tratamiento en un recién nacido no tiene precio. Para todo lo demás está Mastercard, diría la publicación, pero para esto no tiene precio, ¿no es cierto? Bien, y como les dije, hacer un exoma no es algo sencillo, pero tenemos una muestra de sangre, la preparación de la library, que es toda la parte del laboratorio húmedo, que puede llevar más de 2 o 3 días. Está automatizado en algunos sitios, ¿no es cierto, Marian? Yo no conozco ningún laboratorio que lo tenga automatizado, pero bueno, sé que se puede automatizar. Nosotros acá no hacemos exoma, pero los paneles no lo tenemos automatizado y es unas horas de pipeteo interesante de concentración, porque es mucho el trabajo de mesada. Pero bueno, vale la pena. Luego se inyecta en el equipo y luego viene lo que el equipo nos manda, que es ese raw data, el famoso raw data, el dato crudo que recibe el informático, y bueno, ya ahora es problema del informático, sí, de la plataforma. Y la importancia de una buena interpretación es la clave del éxito, porque yo puedo ser re prolija, re meticulosa, tengo todo mi material volumétrico calibrado, trabajar súper, pero si no tengo una buena interpretación también de variantes, no, es por eso hablamos de ese trabajo interdisciplinario. Tiene que estar bien pedido, tengo que tener una buena persona que pipetee correctamente y una buena plataforma, ¿sí? Esto, y por supuesto, el análisis de los datos, que acá tenemos la secuencia consenso, ver con qué genoma se compara, qué cobertura tengo de los genes de interés de acuerdo a los rasgos fenotípicos del paciente, y no todas las variantes son patogénicas o benignas. Entonces ahí aparece ese cuco que son las BUS. Entonces, la clasificación de variantes es la misma que les presenté anteriormente, son las 5 categorías: patogénicas, probablemente patogénicas, las BUS, benignas, probablemente benignas, y eso es, tenemos que discernir entre ese 0,1% de diferencias que tenemos entre todos, cuáles son y en qué categoría están cada una de las variantes que encontramos. O sea, el trabajo del bioinformático no es menor y lleva tiempo, ¿sí? Porque son muchas las variantes y para decir cuál, esto no importa, esto sí, hay una clasificación muy exhaustiva en un análisis de un genoma. Y aparece esto. Como es tan sencillo encima, aparecen los hallazgos secundarios o incidentales. ¿Qué hacemos con los hallazgos secundarios? ¿Qué son los hallazgos secundarios? Son variantes patogénicas no asociadas al propósito de estudio. ¿Qué quiere decir? Viene un chiquito con distonía muscular, hipotonía, discapacidad intelectual, pérdida de la visión. Hacemos el exoma y encontramos un BRCA con una variante patogénica. Esa es la clásica. No tiene nada que ver con el fenotipo del chico, pero es un hallazgo que es relevante. ¿Es un gen accionable? No, es de riesgo. ¿Se comunica? Hay que asesorar. Entonces, por eso, yo les dije con la charla anterior, se van a cansar de escucharme la palabra asesoramiento. El paciente, previamente a hacerse un exoma, tiene que saber que puede haber hallazgos incidentales o secundarios y tiene que elegir. Sí quiero saber, no quiero, me salió muy fuerte, no quiero saber, ¿sí? Entonces, los hallazgos en cáncer son relativamente frecuentes. No es, yo les voy a mostrar casos clínicos y no es poco frecuente que aparezcan hallazgos secundarios, ¿sí?
Y para eso también tenemos recomendaciones, que uno trata de alinearse a qué es lo que los grandes institutos de genética recomiendan. Solo comunicar los accionables, hay 59 genes que hay una lista de ACMG, comunicar solo eso si aparece en otro gen, ¿no? Comunicar los 15 genes asociados a susceptibilidad de cáncer. Entonces, uno tiene que ir viendo qué información va a reportar en el informe y qué firmó el paciente que quiere saber y qué no quiere saber. Entonces, todo este rompecabezas que hay que armar, que desde las patogénicas, las benignas, las que no sabemos, todo esto lo hace el informático, ¿sí? Ellos nos tienen que dar la clasificación de todas las variantes, no es menor. Y es un trabajo claramente en equipo. Joaquín, te pido que mires el screen. Es claramente, porque ese es un guiño es personalizado este slide. Es un trabajo claramente en equipo. No logramos el éxito del estudio si no trabajamos con una plataforma informática, un buen asesoramiento al paciente, un médico que pida y que pueda correlacionar las cosas y un bioquímico y biólogo molecular que también esté colaborando en esa clasificación, ¿sí? Ahí aumentamos la probabilidad de éxito del diagnóstico del exoma. Entonces, por supuesto, el asesoramiento está a cargo del médico, ¿sí? Porque la devolución del estudio de un exoma, ahora vienen más compactos, pero antes eran como 15 hojas los exomas, hace unos 10 años atrás eran 15 hojas, los que entonces había que explicarle todo y encima no se traducían, venían en inglés, era complicado entregar un estudio, ¿sí? Bien, por supuesto, siempre insisto con esto, ¿por qué hablamos de portadores? ¿Por qué hablamos de tríos? ¿Por qué hablamos de los parentales y de asesoramiento? La información genética la compartimos, ¿sí? El vínculo familiar, si es hermano, si es hijo, si es papá, mamá, si es tío, materno, paterno, ¿sí? Es muy importante. Bien, ¿qué ventajas presenta el exoma? Entonces dijimos, identifica variantes que tal vez con un panel acotado no la encontramos, acorta este cuco de las enfermedades raras que es la odisea diagnóstica, disminuye digamos que se optimiza el recurso porque disminuye el estar haciendo un estudio, esperar el resultado, otro. Entonces tenemos por un lado el costo y por el otro lado el tiempo que sobre todo en pediatría nos corre. Entonces reduce el número de otras pruebas y acortamos los tiempos. Permite intervenir y dar un tratamiento que puede detener o enlentecer determinados fenotipos en el paciente. La planificación familiar es muy importante cuando sabemos que hay un chico que tiene una enfermedad rara, si sus papás son portadores, si van a tener otro hijo. ¿Se acuerdan que de Mendel que decíamos, sí, bueno, con 2 portadores tenemos el 25% que salga enfermo? Bueno, a veces se da, existe ese 25% y es como, yo digo, es en cada concepción, porque pero yo ya tengo 3 hijos, es en cada concepción ese 25%. Por supuesto, el tema de esa parte emocional, que yo soy portador de esta mutación y se la mandé a mi hijo. Bueno, por eso el asesoramiento y la contención del paciente a cargo del médico ayuda a identificar los portadores. Y, por supuesto, reanalizar aumenta la utilidad diagnóstica del exoma. Como les dije, que muchas variantes son BUS y se van reclasificando a lo largo del tiempo, a veces o porque debuta con un nuevo rasgo o porque se lo hizo hace unos 10 años atrás, vienen y se revisan, piden el raw data y se hace la revisión, ¿sí? Acá hay un neurólogo en la Argentina que muchas veces pide el raw data del estudio que se hizo afuera y él lo quiere analizar. Él hace neurogenética. Y algo que les quiero contar, hay muchos reportes de exomas que informan también las variantes de farmacogenética. Y uno dice, bueno, pero ¿vale la pena informarlas? ¿No vale la pena? Ahora, la farmacogenética es la respuesta a las drogas, cómo depende y de qué depende. Depende una respuesta a droga de factores ambientales, factores genéticos y la interacción medicamentosa. Entonces, muchas veces nos piden hacer algún estudio, porque le van a dar quimio, entonces hay que hacer el DPID, el UGT1A, bueno, etcétera. Nosotros, en general, los factores genéticos están afectando
a los transportadores de la droga, a quienes metabolizan la droga y al blanco de acción de la droga. Y les cuento esto porque ahora les voy a mostrar la diferencia cuando un exoma reporta y cuando no reporta. Entonces, la farmacogenética lo que trata es de que el tratamiento sea realmente preciso y adecuado, cuasi personalizado. Caracterizamos al paciente de acuerdo a la variabilidad genética que tenga y caracterizamos al desorden. Entonces, cuando caracterizamos un blanco terapéutico, podemos dar el fármaco adecuado en la dosis adecuada, ¿sí? Y siempre lo que se trata es que tenga la mayor seguridad y eficacia terapéutica y que disminuyan los efectos adversos, que es el cuco de cualquier paciente maltratado. Lograr este balance, ¿sí?, entre eficacia y toxicidad. Nosotros lo que estudiamos en todo esto que depende de la respuesta a un fármaco son los genes en el exoma. Estudiarse se estudian, el tema es que los analicen y los reporten, ¿sí? La idea es que el rango terapéutico, que la droga que yo le estoy dando entre en rango terapéutico, porque podemos tener un clearance de la droga rapidísimo, porque es un metabolizador rápido, o que lento, o que esté con un clearance rápido y que no esté en rango subterapéutico. Entonces, conocer estas diferencias metabólicas nos ayuda a dar la dosis adecuada. Y miren por qué les conté todo esto. Tuvimos un caso hace unos años, una niña con discapacidad intelectual y epilepsias refractarias. Después de haberle hecho varios paneles, llegamos al exoma. Se le hace el exoma, se detecta variante en el gen GRIN2B. Fíjense que dice que es una encefalopatía epiléptica tipo 27, ¿sí?, autosómica dominante. Y la niña lo tenía en heterocigosis, el cambio de base, el cambio de proteína, dónde estaba, ¿sí? En este caso se hizo trío. Fíjense que acá me informan que la madre es negativa y el padre también. O sea, estamos hablando de una mutación de novo. Ahí ya estamos informando a la familia, ¿sí? Y fíjense lo que bien llegó tarde la animación, mostraba el gen y cuál era el cambio. Fíjense lo que me dan después. En otra hoja del resultado, el reporte de farmacogenética. La niña presenta variantes, que es una metabolizadora rápida para drogas antiepilépticas. Acá estamos explicando con este exoma por qué esta niña tenía epilepsia, porque tiene una mutación en este gen y por qué era refractaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le estaban dando dosis que a esa niña no le servían. Por eso la importancia, yo siempre recalco la importancia de poder brindar toda la información. Si está, animémoslos, clasifiquemos las variantes y que promovamos que esto se haga, ¿sí?, y se informe. No en todos lados se hace. Bueno, la animación me está llegando. Yo hablo muy rápido, la animación me llega más tarde. Pero fíjense, tuve oportunidad de hablar con esta neuróloga y realmente me decía, me abriste los ojos porque me solucionaste todo, me diste diagnóstico y me diste por qué la chiquita era refractaria. Hay que cambiar la droga, sabemos que tiene, sabemos que no es que no es heredada, que sus papás pueden tener otro hijo sin temor a que vuelva a tener un rasgo de una encefalopatía, ¿sí? ¿Cuánta información en un test? El exoma. Bien, en este caso es otro caso, nada que ver, les traje, se los opuse. Una niña con craniosinostosis y un diagnóstico presuntivo de síndrome de Pfeiffer. Se le hace el exoma, resultado positivo, dicen en qué gen está la variante y que esa variante en este gen correlaciona con un síndrome de Pfeiffer autosómico dominante. Se describe la variante en el gen FGFR2, dónde está, cuál es el cambio, en qué sigosidad tenía, cualquier tipo de los parámetros in silico, una serie de detalles. Sí, acá abajo había una explicación de qué implica, por dónde estaba la variante, qué efecto tenía en la proteína, que no lo hice para no prolongar mucho el slide. Y fíjense, si uno va a consultar Orphanet, una de esas páginas que uno tiene abierta en la computadora todo el tiempo, GeneReview, Orphanet, OMIM, síndrome de Pfeiffer. Acrocefalosindactilia asociada a craniosinostosis. Esta niña tenía los dos rasgos descritos por el médico. La mayoría de los casos causados por mutaciones de novo en este gen, muy excepcionalmente en este gen, y se estima un porcentaje de pacientes, que un 21% de pacientes quedan afuera.
¿valía la pena hacer un exoma en esta niña con rasgos tan fenotípicos, tan característicos y tan identificados por el médico? Porque si el médico no lo hubiera sabido, pero el médico me los manda, ¿sí? Entonces, es genial en el primer caso. Nos dio muchísima información. En este caso, nos dio el diagnóstico. Sí, la niña tiene nos confirmó, pero con 2 genes ya estaba, ¿sí? Entonces, qué importante es saber utilizar el recurso. Yo siempre digo, el recurso es finito, el recurso económico se termina. Entonces, optimicemos el uso de ese recurso. Otro caso, son todos nuestros estos, todos estos pacientes vinieron a ManLab. Me corro porque él encima me toca acordar de muchas cosas, que no pasar por acá, tengo todos. Bueno, este paciente es un paciente, una familia que viene con un niñito que tenía un síndrome nefrótico congénito, ¿sí? Bueno, el médico nos había mandado todo el resumen de historia, todo bien. Es más, nos mandó los genes que quería que se le diera más importancia, que se miraran más. Y claramente se encontró dos variantes, 2 mutaciones. Yo soy de la vieja escuela, sigo diciendo mutaciones. Ahora debería decir variantes patogénicas, pero bueno, todos acá me entienden. 2 variantes en una heterocigosis compuesta, ¿sí? Clasificadas como patogénicas. Las 2 codifican para un stop prematuro y que son las causas del síndrome nefrótico tipo 1, ¿sí? ¿Qué se recomienda? El estudio parental, por supuesto. Entonces, ya no necesito hacer un exoma a los papás. Es como les dije, el exoma leemos todos los libros de la biblioteca, los libros enteros, los 20.000 libros, hay que bajarlos y hay que leerlos. En el papá, sí, ya sé que en el libro NPHS1, capítulo 7, renglón 5, hay una palabra mal escrita, abro el libro en esa página y la leo. Tengo que ver solo esa mutación, ¿sí? Tengo que ver en realidad 2 mutaciones. Se hicieron y acá vemos que su madre tenía la variante del exón 18 en heterocigosis, que es portador, es carrier, y el papá tenía la variante del exón 13. ¿Sí? Ahí ya vemos que la segregación de alelos viene una por rama materna, otra por rama paterna, y que claramente las 2 variantes en el niño están en trans. ¿Sí? Quiere decir una en cada alelo. Entonces, confirmamos los estados de portadores que tienen los 2 parentales del paciente, que es importantísimo para el asesoramiento, ¿sí? Bien, acá, este caso es genial. Era una niña que yo creo que habrá ido a los 10 años más o menos al laboratorio, que era paciente de nuestra médica, con una patología rarísima, que es una enfermedad neurodegenerativa causada por acumulación de lipofucsina seroidea. Bueno, la chiquita era una chiquita normal, que yo me acuerdo porque realmente me llegó mucho. Era una chiquita que la mamá me decía, creo que tenía en ese momento 10 años, y me decía, ella jugaba al ajedrez, hacía gimnasia artística, una chica perfecta, sin ningún rasgo de nada, fenotípicamente, y empieza en determinado momento, no recuerdo si eran los 7 años, 7 años, empieza con una regresión, con hipotonía. Ella ya vino a una consulta, después otra más, o sea, es toda la famosa odisea diagnóstica es cierta, y la vimos 2 o 3 veces, y ya la última vez la niña viene en silla de ruedas, para que se den una idea. Una criatura que hacía gimnasia artística, y no se sabía qué era, por qué iba ese deterioro de la niña. Sin diagnóstico, se le hace el exoma trío a esta familia, y se encuentran mutaciones en gen TPP1, y a ver si está acá, se describen, vemos acá, son en el mismo gen, 2 mutaciones asociadas a una enfermedad autosómica recesiva, y como era trío, acá mismo se informa, el padre es heterocigota para esta variante, la madre es heterocigota para la otra variante, ¿sí? Entonces, lamentablemente, esta niña había heredado los 2 alelos enfermos de sus papás y había desarrollado esta lipofucsinosis, que realmente era lipofucsinosis tipo 2, ahí dice, una enfermedad rarísima. Bueno, y ahí pudimos dilucidar hasta el tipo de herencia que tenía con el exoma trío. Las pruebas de farmacogenética o el informe de las variantes de farmacogenética no aportaron demasiado porque no tenía alguna variante, pero en heterocigosis. Bien, este es otro caso
como les dije hoy, hablábamos de los hallazgos secundarios. Fíjense, este es un niño con autismo, desarrollo neurológico. Vieron que el factor común de los exomas es pediátrico y es conectados con problemas neurológicos, de regresión en el neurodesarrollo, problemas del neurodesarrollo, ¿sí? Bien, y acá también tenía trastorno del neurodesarrollo, y se encuentra un abus, que son el cuco de los estudios por NGS, y un hallazgo secundario. Bueno, a ver, me apuro. Encontramos entonces una mutación, una variante incierta en el gen CDK13, que era, como dice su nombre, no sabían si era relevante o no. Acá dicen que las herramientas in silico no había mucho descripto, por eso la ponen como bus, no podían dar certeza que estaba clasificada como patogénica, y un secundarismo en este gen que está asociado a una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. O sea, el chico tenía problemas del neurodesarrollo, pero ya le detectamos esto. Entonces, esto que es patogénica clasificada, o sea, 5, es categoría 5, ¿la informamos, no la informamos, que firmaron los papás? ¿Sí? Entonces, ese feedback con el médico y con el paciente tiene que estar muy bien acotado. Bien, este otro resultado, este es otro caso interesante. Bueno, si me dejan, para mí son todos interesantes, una miocardiopatía hipertrófica que consultan por una sospecha de una rasopatía. Le hacen un exoma, encuentran mutaciones en el gen RIT1. Ok, la describen la mutación, todo, asocian con NUNAM, pero si ustedes ven un panel de rasopatías, contiene este. ¿Valía la pena gastar el recurso en un exoma? Nuevamente, vemos cuándo realmente tiene una utilidad diagnóstica, ¿sí? Y cuándo vale la pena. Vamos cerrando. Exoma, entonces, herramienta importantísimo en el diagnóstico de las enfermedades poco frecuentes, que afectan el 7% de la población, no es menor, y la utilidad, rendimiento y limitaciones diagnósticas que tiene depende. Les hablé de la información HPO, eso es clave para poder analizar y categorizar las variantes que uno va encontrando, los parámetros de calidad de las etapas preanalítica, analítica y posanalítica de todo el proceso, ¿sí? El asesoramiento antes y después del estudio, la firma de consentimiento, que se entienda qué se le va a hacer a ese menor, que en general son pediátricos los pacientes, y el abordaje multidisciplinario de las patologías hereditarias. Sí, eso es importantísimo, que el médico genetista interactúe con el neurólogo, con el laboratorio, conviene hacer revisión, no conviene, ¿sí? Porque eso es lo que realmente va a ayudar al paciente. Recomendaciones finales. Para mí, incluir las variantes de farmacogenética en el reporte es súper importante, después del caso que les mostré de la epilepsia. Analizar el genoma mitocondrial. No en todos los lugares analizan el genoma mitocondrial. Y hay muchísimas enfermedades mitocondriales que no están afectadas por las genes nucleares, sino por el genoma en sí, los genes mitocondriales propiamente dicho. Y importantísimo, que hago hincapié todo el tiempo, suministrar la información fenotípica del paciente afectado. El exoma nos permite identificar variantes, diagnosticar, estratificar tratamiento. Entonces, por eso es que yo siempre les digo que hoy ya no estamos hablando de un futuro, de la medicina que se viene. Hoy es una realidad. Tenemos exoma y genoma disponibles, ¿sí? Hoy son herramientas diagnósticas que acotada y con una excelente recomendación y respeto por lo que implica el exoma, esta cantidad de datos que se genera, es una herramienta súper valiosa que llegó hoy al diagnóstico, ¿sí? Así que les presento quién es la piedra angular de la medicina de precisión, finalmente, después de la segunda charla, porque damos todo el conocimiento para que esta medicina sea preventiva, predictiva y personalizada. Y creo que ya estoy. Mi agradecimiento a quienes nos hacen trabajar. Gracias a ellos. Tenemos... Como vieron, la puse a Rosalind, no porque siempre la dejan de lado. Muchas gracias a todos. Tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a contestar solamente 2 preguntas, así podemos darle espacio a la segunda charla, ¿sí? Bueno, María Silvia, encantada con tu charla, la verdad que es divina, una síntesis perfecta de todo lo nuevo, la verdad que divino. Y bueno, te comento que en la Facultad de Farmacia y Bioquímica se hizo este año
un congreso de enfermedades raras. Y a mí me llamó la atención la poca asistencia de, no sé si no tuvo difusión, pero había gente súper importante del NIH, había testimonios de pacientes y, por ejemplo, un paciente que contó de un caso de autismo, en el mismo momento había gente del NIH que le ofreció llevar a toda la familia por una semana a Estados Unidos y darle una terapia génica. Así que bueno, esto de las enfermedades raras nos encanta. Nosotros estamos tratando de ver la asociación entre el cáncer de colon y la infertilidad masculina. Así que bueno, eso. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, es realmente, aparte, en estas enfermedades raras no solo se empiezan a relacionar los padres empiezan a investigar ahora tenemos herramientas informáticas, ¿no? En el Google ya ponen tal enfermedad rara y con las asociaciones internacionales. Y realmente cuando llegue la madre o el padre con el chico que hace años que están tratando de llegar al diagnóstico, saben más que el profesional que lo está recibiendo. Es impresionante, impresionante. Pasamos a una sola pregunta más. Perdón, sí. Te quería hacer una consulta en la parte de farmacogenética, ¿no? Para la asignación del fenotipo metabolizador, ¿utilizan las guías CEPIC, esas guías, o porque hay distintas guías de PWG? Honestamente no lo sé, porque no lo hacemos nosotros, lo derivamos y me lo devuelven. Perfecto, listo, gracias. ¿Querías preguntar algo cortito? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las dos charlas, muy lindas. Tengo mucha curiosidad por saber la indicación de ese paciente al que tenés citado para mandar a hacer un genoma. Bueno, si es una niña de 12 años que tiene una hipotonía, un cuadro clínico que todos los médicos dicen tiene atrofia muscular espinal, y uno le hace el MLPA y no tiene ninguna de lesión del exón 8. Fue progresando con un deterioro muy importante, ya está con una internación domiciliaria y ahora el neurólogo le dijo, bueno, vamos por más, veamos, ya se hizo revisión de exoma, veamos la parte regulatoria, que tal vez encontramos algo, es el último, el manotazo del ahogado, es el exoma, a ver si se encuentra algo. Pero le habían hecho genoma antes, exoma. antes. Y con revisión, se hizo revisión hace muy poco y tampoco se encontró nada. Variantes puntuales en el SMN que son poco frecuentes no se hicieron. No, pero se hizo. MLPA no lo hicimos nosotros, me contaron todo el caso. A nosotros nos llega solo para el genoma. Se hizo MLPA primero, PCR para detectar la homocigosidad de AME, después MLPA, porque dijeron, bueno, puede ser que se la comieron en la PCR, MLPA, normal. Después se secuenciaron, se vieron cuántos genes había, SMN1, SMN2, dijeron, bueno, no será un caso que hay más genes de esto y... ¿El exoma lo hiciste vos? No, a mí me llegó ahora... Bueno, ahora cuando me el entreguen los datos, cuando la semana que viene los tenga, ahí me voy a fijar de quién es. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Y un cierre. Un agradecimiento inmenso porque para nosotros organizar esta jornada fue un sueño que tuvimos hace 2 años y poder concretarlas y tener esta recepción por parte de ustedes es re importante y espero que hayan aprovechado y me encantó el intercambio, gracias a la gente que se animó a preguntar y a participar. Así que gracias del nombre de ManLab.